noches tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo y una bienvenida de parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Es una iglesia que está en el corazón de la ciudad y es para el corazón de la ciudad. Y nada nos da más gusto que compartir con ustedes este momento, como todas las noches en punto de las 9, un breve instante en que consideramos la palabra de Dios, hacemos oración y tenemos comunión unos con otros a través de las pantallas. Vamos a orar. Padre Santo, estamos respondiendo sí a tu convocación, a tu invitación de presentarnos delante de ti, porque nos traes mensaje. Y te rogamos que hables nuestro corazón, que nutras nuestro pensamiento, que dé sentido a nuestras acciones a partir de este momento, Padre, porque nuestra adoración verdadera consiste en tener comunión contigo ininterrumpida, como ahora lo hacemos. Y reconocemos que tú eres Señor y nosotros somos tus siervos. Y queremos de esta manera, Señor, permanecer delante de ti y obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en estos pasados días viernes de cada semana, hemos estado escuchando sobre el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es una serie de virtudes, de cualidades en el carácter, en el comportamiento de las personas que se dejan transformar, moldear o influir por la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y este fruto se manifiesta en la forma de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El día de hoy consideraremos la fe. Hay un pasaje bellísimo, un himno, realmente un himno, contenida en la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, versículos del 1 al 6, es lo que daremos lectura. Hebreos 11, del 1 al 6. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es este último ejemplo de Enoc y de cómo solamente con fe y sabiendo que Dios es galardonador de los que le buscan, que es posible agradar a Dios, buscarlo y servirlo como es debido. Hablemos sobre la fe. La fe es un término muy amplio. Se puede usar en diferentes sentidos. Por ejemplo, algunos hablan de la fe como el conjunto de creencias, de doctrinas, artículos de fe que constituyen la creencia de una denominación. Por ejemplo, su confesión de fe o la declaración de fe de esta iglesia o de aquella iglesia. Pero la fe la vemos hoy como la manifestación del fruto del Espíritu Santo que habita en la persona del creyente. La vida en el Espíritu es como una espiral que va siempre en ascenso y en expansión, manifestando la influencia del Espíritu Santo conforme vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Y al ir ascendiendo en esa espiral de aprendizaje, de disciplina, de consagración, podemos manifestar en mayor medida estas cualidades, incluyendo la fe. Ahora, algunos tienen conceptos muy contrarios a lo que es la fe respecto a lo que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, para algunos la fe es irracional o ciega. En ese sentido va en contra del método científico. En el método científico
Se observan los fenómenos, se miden, se experimenta con ellos, se comprueban las hipótesis, se obtienen resultados comprobados. Y para algunos la fe sería lo contrario, algo irracional, es creer en lo que no es verdad o en lo que no se puede probar. Eso no es la fe, todo lo contrario. Para empezar, la fe no es un método para conocer la verdad, sino es un compromiso absoluto a no desviarse jamás de ella. La fe no es ciega, la fe es inconmovible ante la tempestad. Y créanme que vienen tempestades y vienen tentaciones. Hay momentos en que es difícil creer la verdad, aun cuando lo sabes. Para eso está la fe. La fe es afianzarse en la verdad, no fluctuar a pesar de las tentaciones y la tempestad. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús adentro de una pequeña barca junto con sus discípulos en medio de una embravecida tempestad en el mar. Y el Señor Jesús dio un ejemplo perfecto de lo que es vivir en fe, que a pesar de una tempestad, Él en su espíritu, en su ánimo, jamás se vio sacudido como los demás discípulos, que eran hombres de poca fe. Y otro ejemplo contrario es el de Simón Pedro, a quien le faltó la fe y comenzó a hundirse cuando el Señor le había mandado caminar sobre el agua. La fe es también un compromiso de por vida. La fe en este sentido se involucra en la vida cristiana desde la conversión y hacia el resto de los días en la vida del cristiano. La fe en el momento de la conversión es lo que se conoce como la fe salvífica. Es aquella en la que una persona establece en su interior, se toma la determinación de que Dios es Señor por sobre todas las cosas y reconoce que no hay otra salvación más que la que el mismo Dios y Señor ofrece a través de la persona del Señor Jesucristo. La fe salvífica es la que hace de Dios tu Señor y del Señor Jesucristo tu único y suficiente Salvador. Pero la fe es crucial en el resto de la vida del cristiano porque todas nuestras acciones, de todas las personas, corresponden y son determinadas por lo que creemos. Por lo tanto, la fe es crucial en la vida del creyente y del no creyente. Nuestras acciones corresponden a lo que creemos. Si mantenemos una fe que no fluctúa, plantada sobre la palabra de Dios, que es una roca inconmovible, entonces nuestras acciones lo van a reflejar. Contrario a si nuestra fe flaquea y es débil y se desquebraja en momentos de confusión, nuestras acciones van a tropezar de la misma manera. Había una iglesia en el camino que hacíamos allá viviendo en San Antonio, Texas, una iglesia que se llamaba Iglesia La Roca Inconmovible. Y mi hermano bromeaba, decía que si les presentaban un documental sobre la pobreza extrema y niños con hambre, sin techo, sin abrigo, aún así ellos no se iban a conmover porque era la iglesia inconmovible. Pues eso es una broma, pero se refiere a que la roca inconmovible requiere también una fe inconmovible. La roca inconmovible es el Señor. Y nuestra fe tiene que estar depositada sobre esa roca, que ni en la tempestad ni en la tentación se fragiliza. La fe hace posible nuestra máxima motivación en la vida, que es buscar, servir y sobre todo agradar a Dios. Y esto lo vemos en el ejemplo de Enoc. Ahí en Hebreos, la lectura que hicimos en el capítulo 11, versículos 5 al 6, dice: por la fe Enoc
fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, sin fe es imposible hacer lo que hizo Enoc. Es decir, Enoc lo hizo por medio de la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gusta mucho esta segunda parte de esta definición de fe. Crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Es precisamente esa convicción de que hay un galardón que nos motiva a servir y agradar a Dios. Y eso es, por definición de este pasaje, fe. Hay un pasaje paralelo allá en Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3, 23 al 24 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un pasaje que habla también de agradar a Dios, hacer todo como para el Señor, y vuelve a anteponer esta motivación que define lo que es la función de la fe en la vida del cristiano, que es saber, no olvidar que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. En palabras de Hebreos, y que crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Llegamos así pues al final de esta meditación. Hermanos, nos quedamos con ese pensamiento de que la fe hace posible nuestra máxima motivación de servir y agradar a Dios, porque no solamente sabemos que hay un Dios, sino que sabemos que es galardonador de los que le buscan. La pregunta es, ¿estás afianzado en esa convicción? ¿Tienes la determinación de que ni la tentación ni la tempestad que van a venir puede moverte de saber que el Señor es galardonador de los que perseveran por medio de una fe firme? Si lo hacemos, hermanos, estaremos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nos moldee a su imagen y por tanto daremos fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios los bendiga. Señor, nos despedimos de este momento, pero nos quedamos en comunión contigo. Hay muchas peticiones en nuestro corazón, muchos motivos para buscar tu rostro, y eso haremos. Tu rostro buscaremos, oh Señor. Sé con toda nuestra audiencia, con nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros amigos, y que nunca dejes de mandarnos tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.